Un buen día con todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de operaciones con conjuntos. Sin duda alguna ustedes ya conocen este tema, en años anteriores lo han visto, lo han revisado y ahora vamos a ver un pequeño recuento de todo lo que ustedes han realizado. Vamos a hacerlo en forma de un ejemplo. Nos dice acá, dados los conjuntos A formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5 y el conjunto B que está formado por 2, 3, 5, 7 y 11. Lo que vamos a hacer para una mejor comprensión de nuestro trabajo es los conjuntos A y B lo vamos a expresar gráficamente. Para ello, lo que vamos a hacer como primer paso es ubicar los elementos que son comunes a ambos conjuntos. Los elementos comunes a ambos conjuntos los vamos a ubicar en esta parte. ¿Qué indica esta parte? En esta parte ubicamos, en la parte central, estamos ubicando los elementos que pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. Conjunto A, 2, 3, 5. Pero para el conjunto A nos está faltando los elementos 1 y 4. Son elementos del conjunto A, por lo tanto los vamos a ubicar en esta ubicación. Y para los otros elementos que son 7 y 11, los ubicamos en este lugar. Hemos ubicado todos los elementos que corresponden a ambos conjuntos. Si nosotros observamos solamente la parte o la circunferencia que pertenece al conjunto A o determina el conjunto A, estamos observando los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 y son los elementos del conjunto A. Y si observamos los elementos del conjunto B, que es toda esta circunferencia, ahí están 2, 3, 5, 7 y 11, que son los elementos del conjunto B. Para la unión de conjuntos, nosotros tenemos una pequeña ley, una pequeña descripción. Nos dice que la unión de dos conjuntos está formado por todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Deben de pertenecer, nuevamente repetimos, a A o deben pertenecer al conjunto B. Vamos a expresar esa unión de conjuntos observando nuestro gráfico. Nos dice que debe estar formado por todos los elementos que pertenecen a A. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a A? 1, 2, 3, 4 y 5. Y escribimos esos elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos elementos son los elementos que pertenecen al conjunto A. Ahora nos dice también que debe estar formado por los elementos que pertenecen al conjunto B. Observemos los elementos del conjunto B. Los elementos del conjunto B son 2, 3, 5, 7 y 11. Pero ya hemos escrito o ya tenemos en nuestro conjunto los elementos 2, 3 y 5. Esos elementos ya no los voy a volver a escribir porque ya los tengo en la unión. Solamente tendría que agregar 7 y 11. Y ya tenemos los elementos del conjunto A unión B. Ustedes también pueden decir, el conjunto A unión B o la unión de los conjuntos A con B está formado por todos los elementos de A con todos los elementos de B. Y simplemente escribimos todos los elementos que ustedes están observando en la gráfica. Vamos a la intersección de conjuntos. Para la intersección de conjuntos nos manifiesta que está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Es decir, los elementos que pertenecen a ambos. Los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Deben pertenecer tanto a A como a B. Observemos nosotros. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A y también al conjunto B? Y los elementos que pertenecen a ambos conjuntos se ubican en esta parte central. Observen, ahí está el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 5. Pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. Entonces la intersección de los conjuntos van a ser 2, 3 y 5. Solamente los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Profesor, el 1 pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. Por lo tanto, ¿va a estar en la intersección? No. El elemento 11 pertenece al conjunto B, pero no pertenece al conjunto A. Por lo tanto, no está dentro de la intersección. Ahora vamos a ver una operación más que es conocido por ustedes, es la operación de la diferencia.
Y la diferencia de dos conjuntos nos manifiesta que es igual a todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenezcan al conjunto B. Repito, pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Una forma práctica para poder sacar los elementos de esa diferencia es simplemente decir, ¿cuál es mi conjunto inicial? Mi conjunto inicial es el conjunto A. A este conjunto A le voy a quitar todos los elementos del conjunto B. ¿Qué significa eso? Que voy a sacar, voy a eliminar todos estos elementos. Si los elimino o los borro o los quito, ¿qué es lo que me va a quedar? Solamente me va a quedar el elemento 1 y el elemento 4. Entonces estaríamos diciendo que la diferencia está formado por los elementos 1 y 4. Repito, para la diferencia nos dice que está formado por los elementos del conjunto A. Observemos los elementos del conjunto A. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no debo considerar a los elementos del conjunto B. Entonces digo, si todos estos son elementos del conjunto a este conjunto le voy a quitar los que también son del conjunto B. ¿Y quiénes son también del conjunto B? El 2, el 3 y el 5. Entonces solamente en A me quedaría 1 y 4, que son los elementos de mi diferencia. Ya hemos hallado entonces la diferencia de conjuntos. Vamos a ver otro tema más, en este caso la operación diferencia simétrica. La diferencia simétrica está representada por este símbolo delta que nos dice, la diferencia simétrica es igual a todos los elementos que pertenecen a la unión de los conjuntos, es decir, a todos los elementos que estamos observando en el gráfico, ¿correcto? A todos los elementos. Si nosotros recurrimos a la unión, ya sabemos cuáles son esos elementos. En la gráfica, todos los elementos que estamos mostrando. Pero a esos elementos hay que quitarle los elementos que pertenecen a la intersección de conjuntos. Ah, muy bien. Entonces, necesito la unión de A con B, pero a esa unión le quito los elementos de la intersección. Muy bien. Si ustedes han observado bien, la unión está formado por todos los elementos que se ubican en esa partecita, ¿verdad? En toda la gráfica. Pero a estos elementos le voy a quitar, porque no deben estar dentro de la diferencia simétrica los elementos que pertenecen a la intersección. Es decir, los elementos que se ubican en esta parte, los vamos a quitar. ¿Quiénes quedan? Quedan 1, 4, 7 y 11. Y los elementos entonces de mi diferencia simétrica serían 1, 4, 7 y 11. 1, 4, 7 y 11. Y simplemente cerramos las llaves y ya tenemos el conjunto que está representando a la diferencia simétrica de conjuntos. Repito una vez más, para la diferencia simétrica lo que hacemos es a toda la unión, a todos los elementos, le quito los elementos que están en A y también que están en B. Quitamos todos esos elementos y los elementos que quedan, que son 1, 4, 7 y 11, pertenecen a mi diferencia simétrica. Muy bien, jóvenes, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.